Queridos amigos, en este nuevo video abordamos el septenario de los sellos, al comienzo del capítulo 6 del Apocalipsis. Y cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los vivientes que decía con voz de trueno: «Ven». Y vi un caballo blanco. El jinete tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para vencer otra vez. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: «Ven». Salió otro caballo rojo, y al jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se degüellen unos a otros. Se le dio también una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: «Ven». Y vi un caballo negro. El jinete tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: «Una medida de trigo, 1 denario. 3 medidas de cebada, 1 denario. Al aceite y al vino no los dañes». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: «Ven». Y vi un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el abismo lo seguía. Se les dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, epidemias y con las fieras salvajes. Paro la lectura aquí porque los 4 jinetes forman claramente un grupo. 4 caballos montados por 4 jinetes, con 4 colores distintos: un caballo blanco, uno rojo fuego, uno negro, uno amarillento verdoso. Es importante recordar que el caballo en el Apocalipsis es una imagen simbólica con connotación guerrera, y por una razón muy simple. En aquel tiempo, tanto en Israel como en el mundo greco-romano, el uso principal del caballo era la guerra. No se usaba el caballo para la agricultura, para eso estaban los bueyes. Tampoco para montar a caballo como un deporte que prácticamente no existía en aquel entonces. Así que el caballo es un animal guerrero en la Biblia. Además, el carácter guerrero se nota bien. El primer jinete tiene un arco, el segundo una espada. ¿Encontramos algo parecido en el Antiguo Testamento? Sí, porque muchas de las imágenes simbólicas del Apocalipsis de Juan tienen su origen en el Antiguo Testamento. En particular, se suele referir al comienzo del libro del profeta Zacarías, porque es el otro pasaje bíblico donde aparecen 4 jinetes. En Zacarías capítulo 1, estos jinetes recorren la tierra como mensajeros o exploradores. Pero aunque la imagen de los jinetes en el Apocalipsis parece inspirada en Zacarías, las funciones son bastante distintas y los colores no encajan exactamente. Más importante aún es la connotación guerrera de estos jinetes. Entonces, ¿qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis? Creo que lo más sencillo es empezar por los jinetes segundo, tercero y cuarto, puesto que el primero, el caballo blanco, es el más problemático. Veamos al segundo. Surgió un caballo rojo.
al jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, hacer que los hombres se degüellen. Se le dio una gran espada. Creo que es bastante claro que se trata de una representación simbólica de la guerra. Se le da el poder de erradicar la paz, de desatar conflictos, se le da una espada grande y la sangre, color rojo, refuerza esa idea. Entonces tenemos una representación simbólica de la guerra sangrienta. Ahora el tercer jinete. Vi un caballo negro, el jinete tenía en la mano una balanza, una medida de trigo, un denario, 3 medidas de cebada, un denario. Al aceite y al vino no los dañes. Si alguna vez ustedes estuvieran en un mercado al aire libre, saben que los vendedores muchas veces anuncian los precios para atraer los compradores. Era muy común en tiempos antiguos. Aquí el trigo y la cebada son alimentos básicos y los precios, una medida de trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario, muestran que el trigo es muy caro. Un denario era algo así como el salario de un día de trabajo. Así que una medida de trigo cuesta mucho, lo que indica una situación de escasez. Además, se manda no dañar el aceite y tampoco el vino, otros alimentos básicos en el mundo mediterráneo. Entonces podemos entender que todo esto corresponde a una situación de hambre. Y durante un hambre, el precio de los alimentos básicos sube mucho y la gente tiene cuidado de no desperdiciar la comida porque hay poca y es cara. Así que tenemos aquí el hambre representado simbólicamente. Pasemos al cuarto jinete. Vi un caballo amarillente o verdoso. El jinete se llamaba Muerte y el Hades o abismo lo seguía. Les remito a esta maravillosa pintura de Hans Memling, el Apocalipsis de San Juan, donde este jinete está muy bien representado, al igual que los demás jinetes, y donde el Hades, el lugar de los muertos, es visto como un monstruo con la boca abierta, siguiendo al jinete verdoso para devorar cadáveres. Menciono de paso que estoy planeando un video sobre el Apocalipsis de Memling como parte de la serie El Apocalipsis en el arte. Es posible que ya esté disponible cuando ustedes vean este video. El color verdoso o amarillento es un poco extraño, una mezcla entre verde, gris, amarillo. Bueno, corresponde al color de un cadáver en descomposición. Así que podríamos decir que el cuarto caballo representa la muerte. Sí, pero no olviden que el simbolismo siempre es una perspectiva particular. El segundo jinete representa la muerte por guerra. El cuarto jinete representa la muerte por epidemia, porque la palabra griega que suele traducirse como muerte, thanatos, también significa la epidemia de peste. Recuerden que durante mucho tiempo la peste fue una epidemia terrible que causó estragos. La terrible peste negra del siglo XIV mató a aproximadamente un tercio de los habitantes de Europa.
Entonces se trata de la peste. Por lo tanto, vemos que esos tres jinetes, el segundo, el tercero y el cuarto, son tres azotes o tres plagas: la guerra, el hambre y la peste. Bueno, pero ¿qué hay del primero? Vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, se le dio una corona, salió vencedor y para vencer otra vez. A diferencia de los otros tres, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Una interpretación es que todos los cuatro jinetes serían plagas, por lo que el primero también lo es. De hecho, él tiene un arma, un arco, que sugiere la guerra. Pero otros exégetas discrepan porque, ya tenemos un jinete simbolizando la guerra sangrienta, el segundo, la guerra con espada. Y entonces sería redundante con el segundo jinete. De hecho, no hay mucha diferencia entre morir con un arco o matar con arco y matar con una espada. Además, el caballo blanco puede ser símbolo de algo celestial, ya que en el Apocalipsis el blanco siempre simboliza lo celestial. Y también lleva una corona, lo que le da un carácter real. Y sale vencedor y para vencer de nuevo, lo que nos hace pensar en Cristo. Porque en el capítulo 5, versículo 5, se habla del león de la tribu de Judá que venció, aunque esa es otra imagen. Pero muchos piensan que este jinete blanco representa a Cristo porque su figura tiene resonancia con lo que ocurre más adelante en el Apocalipsis, en el capítulo 19, 11. Y ahí se ve otro caballo blanco y el jinete es llamado Fiel y Verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios. Como este es el único otro pasaje del Apocalipsis donde aparece un jinete blanco, nos inclinamos a pensar que se trata del mismo y entonces es Cristo. Así que el primer jinete parece ser una representación simbólica de Cristo. Pero si es el caso, ¿cuál es su relación con los otros tres jinetes, que claramente son plagas: guerra, hambre, muerte? Para comprender la relación entre el primer jinete y los demás, creo que es útil ver algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículos 11 a 17. En este texto, el Señor, por medio de Ezequiel, se dirige a Jerusalén, una Jerusalén pecadora, y le anuncia un severo castigo a causa de sus pecados. Veamos entonces ese texto de Ezequiel. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque has profanado mi santuario con tus actos horrendos y tus acciones detestables, también yo tendré horror de ti, sin compasión y sin piedad. Una tercera parte de los tuyos morirá por la peste y se consumirá de hambre. Una tercera parte caerá a espada en torno a ti, y a una tercera parte la esparciré a todos los vientos. Yo desnudaré la espada en pos de ellos, se desahogará mi cólera, saciaré en ellos mi indignación,
hasta quedar satisfecho, y reconocerán que yo, el Señor, había hablado con pasión cuando desahogué contra ellos mi indignación. Serás objeto de infamia y deshonor, advertencia y espanto para las naciones que te rodean, cuando yo ejecute contra ti mis sentencias con indignación y furor y terribles castigos. Yo, el Señor, lo digo. Cuando haya lanzado contra vosotros las flechas funestas del hambre, flechas de destrucción, que lanzo contra vosotros para destruiros. Aumentaré el hambre, os quitaré las reservas de pan, y enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces, que os dejarán sin hijos. Peste y sangre transitarán sobre ti, y contra ti traeré la espada. Este texto es muy interesante, porque en él y en otros del libro de Ezequiel, también en Jeremías, encontramos el mismo concepto. El Señor anuncia plagas como castigo por el pecado. Y estas plagas son una tríada que podríamos llamar una tríada clásica: guerra, hambre y peste. Y en el texto de Ezequiel que acabo de citar, el Señor dice que enviará flechas. Ahora, si volvemos al Apocalipsis, el primer jinete, una figura cristológica, tiene un arco, así que dispara flechas. Y si consideramos el capítulo 5 de Ezequiel, parece que las flechas lanzadas por el jinete blanco son precisamente las tres plagas que siguen: guerra, hambre y peste. En cuanto a las bestias feroces, también mencionadas en Apocalipsis, aparecen al final de este capítulo 5 del libro de Ezequiel. Así comenzamos a comprender el significado de estos 4 jinetes. El primer jinete simboliza a Cristo, tiene un arco, dispara flechas, y estas flechas representan simbólicamente las 3 plagas que siguen: guerra, hambre, peste. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿contra quién van dirigidas estas flechas? En Ezequiel capítulo 5, las flechas van dirigidas a la Jerusalén pecadora para castigarla. Pero en el Apocalipsis no queda inmediatamente claro cuál es el objetivo de las flechas. Pues en aquel punto del libro, capítulo 6, no se indica contra quién van dirigidas las flechas. Para ello debemos dirigirnos al inicio del capítulo 18 con el lamento sobre Babilonia. Salid de ella, mi pueblo, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sobre ella caerán en un día la peste, el luto y el hambre. Será consumida por el fuego. Estos juicios son muy parecidos a los de los 3 jinetes: peste, hambre, muerte, casi literalmente. Por eso muchos interpretan que las flechas del jinete blanco como dirigidas simbólicamente contra los habitantes de Babilonia. Babilonia no es la ciudad histórica. En el tiempo del Apocalipsis llevaba varios siglos abandonada. No es la Babilonia histórica, sino lo que Babilonia
representa simbólicamente una ciudad pagana que persigue el pueblo de Dios. Fueron los babilonios quienes capturaron Jerusalén en el sexto siglo antes de Cristo. Fueron ellos que destruyeron el templo de Jerusalén y que deportaron a gran parte de los israelitas a Babilonia. Por lo tanto, Babilonia es un símbolo muy negativo y, como veremos más adelante, es como la antítesis de la Iglesia. Así pues, las fechas del primer jinete apuntan contra Babilonia, o quizás más precisamente, contra los babilonios, en sentido simbólico. Aquellos a quienes el libro del Apocalipsis también llama de habitantes de la tierra, ciudadanos de Babilonia en un sentido espiritual y simbólico. Continuaremos con la lectura del capítulo 6 en el próximo video. Nos vemos pronto.